Paz, la presencia de Dios sea con ustedes y Dios les guarde y les ilumine para comprender la palabra de Dios. Nos dice la Sagrada Biblia en el libro de los Hechos, cuando Pablo pasó de Asia a Europa para predicar en la provincia de Macedonia, que entró en la ciudad de Filipos y que allí fue a predicar y que estando unos días en esa ciudad, una mujer llamada Lidia creyó y le dijo que si habían tenido por digno de aceptarla que creyera en el Señor, que se podían hospedar en su casa. Se había bautizado ella y su familia, característica principal del avance del Evangelio. El Señor había dicho a Abraham que el que te bendijere yo lo bendeciré, y al que te maldijere yo lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era la promesa de Dios hecha. En tu simiente, en el Señor Jesucristo, la bendición era para todas las familias de la tierra. Para la familia, Dios trata con la familia. Satanás trata de destruir la familia, de romper, porque la familia es la base de la sociedad. Cuando se desintegra toda la sociedad. Por eso que el llamamiento de Dios y la bendición es para toda la familia. Y nosotros somos responsables al creer de que toda nuestra familia sea integrada al Señor, que toda venga al Señor, de orar y que todo lo haga. Y vemos en la Biblia cómo crecía formándose en las familias, las iglesias. La iglesia no es el edificio, ese es el salón auditorio donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos creído, los que hemos sido bautizados, los que hemos aceptado al Señor y hemos nacido de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Así que, y cuando celebramos la cena del Señor, el jefe de la familia celebraba, dice, por las casas, partían el pan, el partimiento del pan se hacía por las casas. Dice entonces que cuando estuvo en Filipos, que aquella muchacha que era endemoniada y decía por espíritu de adivinación que estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el Evangelio de la salvación. Esto desagradó a Pablo porque por muchos días le decía y le dijo al espíritu inmundo, sal de ella. Y salió en ese momento, pero los que tenían ganancia por la adivinación de la muchacha encarcelaron a Pablo y fue azotado, rompiéndole las ropas, azotado con vara mucho. Y lo entregó al carcelero que lo pusiera con seguridad en la cárcel. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. A medianoche cantaban. Habían sido azotados, pero el Espíritu de Dios les daba gozo y poder. No tenemos que deprimirnos por los problemas. Confiamos en el Señor y debemos seguir adelante. Dice, entonces sobrevino de repente un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, de todos los que estaban en la cárcel. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, dice la palabra, dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, temblando. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda expresión. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánta gente vive tan indiferente? Tan indiferente que como que estuvieran dormidos. No piensan en la eternidad. Piensan que la vida es todo esto que hacemos. A más de comer, dormir y ahí termina todo. No, somos un espíritu. Vivimos en este cuerpo, tenemos un alma. Fuimos hechos a la semejanza de Dios. Y el Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para redimirnos, para salvarnos, para que tuviéramos vida eterna y la esperanza de la resurrección. Resucitamos espiritualmente cuando creemos en el Señor acá, ahora, y nos sentó con Él en lugares celestiales, de lo cual debemos ser conscientes de eso. Pero nos habla de la resurrección, de la primera resurrección en el cual tendremos nuevamente un cuerpo indestructible como el cuerpo del Señor Jesucristo, que pudo aparecer, desaparecer, cruzar las paredes, salir de la cárcel, aún estando la cárcel con una roca en la puerta, y tener una eternidad con el Señor. ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¡Qué destino tan grande! El Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino, nos dio el reino. Le debemos agradecer a Él continuamente. Cuando alguien nos entrega un regalo le damos gracias, pero Dios nos regaló el reino. Debemos agradecerle. Ni siquiera piensan en su salvación y a muchos creen, pero no les importa su familia, como que creyó él y los demás, que los lleve no se sabe dónde. Sin embargo, esta situación fue distinta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. La salvación, la promesa de Abraham era: en ti serán benditas todas las familias. Era inclusiva, toda la familia, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia, a toda su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas por haber sido azotados. Y enseguida se bautizó con toda su familia, con todos los suyos. Gloria a Dios. No esperaron un año para bautizarse. No esperaron un largo tiempo. Creyó esa noche y esa misma noche, con toda su familia integrada, entraron al reino de los cielos obedeciendo la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Con todo lo suyo, dice, y llevándole a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios, con toda su familia. Ese es el mensaje precioso del Evangelio, las buenas nuevas, que Jesucristo nos redimió, que sufrió nuestros pecados. Él fue hecho pecado, en él no había pecado, dice la palabra, pero él fue hecho pecado en lugar nuestro y pagó nuestra culpa. Ya está todo pago, porque no podíamos pagar, porque era muy alto el precio.
Él derramó su preciosa sangre, que es la que nos limpia de todo pecado, es la que subió y está en el propiciatorio de Dios delante. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo cuando creemos en el Señor y dice, para ti no hay condenación, porque la sangre indica que fueron lavados, que fue pago, que alguien pagó, que alguien derramó la sangre en tu lugar, como la Pascua, como aquel cordero que era un tipo de Cristo sacrificado en Egipto y con su sangre manchado los postes y el dintel. Cuando venía la muerte veía la sangre, dice, verá la sangre y pasará por alto. Pascua, pasaje, pasa por alto. ¿Por qué? Porque indicaba aquella sangre que un inocente había muerto en lugar del primogénito, que ya había sido hecho justicia en aquella casa, que ya se había cumplido la condenación. Y así es la salvación del Señor. Acéptele ahora en este día, con todo su corazón y toda su familia, integrarse al reino de los cielos. Diga conmigo, Señor Jesús, creo en ti, te recibo en mi corazón como mi Señor, Señor de mi vida. Perdona mis pecados, Señor, lávame y sálvame con toda mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Voy a orar por usted, Padre. Si alguno necesita oración, yo imparto el poder de Dios, imparto la sanidad, que por su llaga fuimos curados. Reciban ahora, en el nombre de Jesús, esta impartición. Tócalos ahora y reprendo toda enfermedad, reprendo toda aflicción, todo temor, trae sanidad y liberación a sus vidas y echo fuera todo demonio de perturbación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guarda a cada uno, les encomiendo en tus manos y los bendigo en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.